buenos días, mis aventureros favoritos. ¿Cómo están? Espero en el Señor que se encuentren muy bien. Antes de empezar la clase el día de hoy, vamos a orar dándole gracias a Dios por este día. Así que ya saben, subo mis manitas, un besito y ellas se dan. Van bajando despacito porque vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias por el día de hoy, gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, gracias porque nos permites levantarnos, Padre, y poder compartir con nuestras familias, Señor. En esta hora que vamos a escuchar de tu palabra y una nueva historia, te pedimos que tú nos permitas aprender cada día más y podamos guardar tu palabra en nuestros corazones, Padre. En Cristo Jesús, amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de un misionero, no sé si es primera vez que lo escuchan o ya lo he escuchado antes, que se llama Hudson Taylor. Él fue un misionero que el Señor llamó para ir hacia China. Uy, un país que quedaba muy lejos de donde él vivía. Porque cuando ahorita comencemos a ver la historia de Hudson, vamos a ver que él vivía en Inglaterra y el Señor lo llamó desde Inglaterra hacia China. Vamos a ver en el mapa qué tan lejos están esos dos países. Ok, miramos acá el mapa. Ahí tenemos arriba, a mano izquierda, en letras verdes que dice Inglaterra. Por allá vivía Hudson, en Inglaterra. Y Dios lo estaba mandando para China, que está por allá del otro extremo, a mano derecha. ¿Lo están viendo? Ven que es un viaje bastante largo. Bueno, vamos a escuchar la historia de él y cómo él llegó de ese lugar de Inglaterra hasta China. Empezamos con su historia. Los padres de Hudson, antes de tenerlo a él, le habían pedido al Señor de que si tenían un hijo, que ese hijo pudiera ser un misionero en China. Cuando Hudson nació, sus padres le hablaban desde muy pequeño acerca de Dios y también le hablaban acerca del país de China. Un día, cuando tenía 5 años, estaban en la mesa comiendo y él dijo, yo quiero ser un misionero en China cuando sea grande. Pero los padres de Hudson pensaron que no iba a poder ser posible porque él se enfermaba muchísimo. De hecho, no había podido ir a la escuela sino hasta la edad de 11 años por sus largas enfermedades. Ya al crecer y ser un adolescente, empezó a trabajar, porque normalmente en Inglaterra a los 13 años se empezaba a trabajar, y él empezó a trabajar ayudando a sus padres. Ya él se había olvidado de las cosas que había estudiado, de ir a China, de ese deseo ya lo había olvidado, solamente le importaba el dinero, tener un caballo, poder tener una casa y trabajar. Resulta que a los 17 años, una tarde que estaba libre en su trabajo, consiguió unos folletos y unos libritos de la Biblia. Y él se fue al granero de su casa y empezó a leerlo. Resulta que en el momento que él empezó a leerlos, comenzó a recordar todo lo que Dios le había enseñado cuando él era pequeño y sintió una gran necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Ese día, él aceptó a Cristo en su corazón y le pidió que lo cambiara y que le ayudara a ser la persona que Dios quería que él fuera. Inmediatamente se fue muy contento hacia donde estaba su hermana y le contó que había tenido un encuentro con Cristo y le había aceptado en su corazón. Los dos fueron muy contentos a contarle a su madre, pero la madre cuando los vio dijo, ya yo sé la noticia. Dios me dijo que tú lo habías aceptado en su corazón y yo siento paz y tranquilidad. Y él estuvo muy contento. Después de un tiempo, yendo a la iglesia, tenía un amigo que tenía un libro que hablaba acerca de China y le dio gran curiosidad y le pidió que por favor le prestara ese libro porque él quería aprender de China, porque él iba a ser un misionero allá. Él le dijo, bueno, te lo presto, pero lo cuidas. Y él comenzó a leer en el libro acerca de China y se dio cuenta que en China había una gran necesidad
de medicina. Había mucha gente pobre y no habían doctores. Así que él tuvo una gran idea de empezar a estudiar algo de medicina y se fue hacia un amigo que también era cristiano y muy buena persona y le pidió que por favor lo hiciera aprendiz de él. Y él le dijo que por supuesto, que no había problema. Y empezó ese mismo día a trabajar con él, ayudándole y así aprendiendo. Mientras aprendía medicina, igualmente él iba a los barrios de Inglaterra a predicar, a llevar la palabra de Dios. Pero había mucha gente mala que se burlaba de él y no le prestaba atención y rompían los folletos que les daba que hablaban de Jesús. Pero él no se sintió desanimado. Él sabía que en China iba a conseguir muchas de estas cosas y tenía que prepararse. Estudiando y llevando la palabra de Dios, conoció a una joven que también era cristiana. A él le gustaba mucho ella y él sabía que a ella también le gustaba a él. Así que fue a la casa de sus padres a pedir que se casaran con ella, que se pudiera casar con ella. Sus padres le dijeron que sí, que no había problema, que él se podía casar con ella, pero si quitabas la loca idea de irse a China. Se podía casar con ella, pero no podía viajar a China. Entonces él dijo, no puede ser. Dios quiere que yo vaya a China y no por ella voy a dejar de hacerlo. Así que él prefirió seguir la voluntad de Dios que casarse con la muchacha. Un día, caminando por la calle, un señor lo agarró y le dijo, por favor, vaya a mi casa. Ya lo conocían de que él era aprendiz de medicina. Vaya a mi casa porque mi esposa está muy enferma, está a punto de morir. Entonces él fue inmediatamente, la revisó y oró y también recordó que tenía un poquitito de dinero, era lo que cargaba en su bolsillo, pero él pensó, yo estoy orando al Señor para que los ayude, pero yo tengo algo para poder ayudarlos también. Entonces yo puedo dar de lo que tengo para ayudarlos a ellos. Y dio todo lo que tenía y se lo dio a ese hombre. Resulta que él se fue de allí sin dinero, pero el Señor lo bendijo aún más, dándole mucho más de lo que él había cargado en ese momento. Y después a los días se enteró de que la señora no había muerto, de que había sanado. Entonces él se puso muy contento y ya se sentía muy preparado para ir a China a llevar la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo que esperara un tiempo más, que tenía que ir a la Facultad de Medicina a estudiar. Y él empezó a ir a la Facultad de Medicina a estudiar medicina. Justo un tiempo después anunciaron de que podían ir misioneros a China. Entonces él inmediatamente salió corriendo y se enlistó para ir como misionero a China. Fue y compró un pasaje en barco, porque en aquella época no existían aviones como ahora, que uno puede tomar un avión e ir. No, no, en esa época no había. Y tuvo que tomar un barco y recorrer por todo un largo rato el mar. Resulta que estando en el barco empezó una tormenta muy fuerte, que pensaban que ya el barco iba a romperse y todos iban a morir. El capitán dijo, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, no podemos hacer más nada, ya nos tocará morir. Pero el Hudson dijo, no, no hemos hecho todo, hay algo que falta por hacer. Entonces él dijo, ¿qué puede faltar por hacer? Ya hemos hecho todo. Y él dijo, claro que sí falta algo. En este barco habemos 4 cristianos. Permita por favor ir y orar por nosotros y para que el Señor mande una brisa y podamos ir tranquilos y no chocar contra esas rocas, porque iban directo a unas rocas. Entonces el capitán dijo, sí, vamos y oremos. Y ellos empezaron a orar. Al momento de haber empezado a orar, Hudson sintió de que el Señor iba a responder sus oraciones, las oraciones de ellos. Y fue inmediatamente y le dijo, vaya, vaya, abra las velas, que ya va a empezar a hacer viento.
y empezó un poquitito de brisa. Y el hombre le dijo, claro que no, eso es un poquito de brisa, eso no nos sirve. Y él dijo, vaya que sí, que el Señor va a enviar viento y así nos vamos a salvar. Inmediatamente comenzó a soplar fuerte y él fue y bajó las velas y así se alejaron de esas rocas en las que iban a chocar y pudieron salvarse. Ya Hudson, al llegar a China, estaba muy contento y feliz y veía cómo habían chinos muy ricos que eran llevados en unas carrozas. También veía muchos chinos pobres. Inmediatamente empezó a estudiar chino con un maestro que tenía mucha paciencia y le iba enseñando poco a poco. Ya cuando él pudo dominar lo más importante del chino, empezó a hablar acerca de Dios y de su palabra y llevar el mensaje a los chinos para que conocieran a Dios. Un día fue para un barrio muy, muy peligroso de China. De hecho, había un señor que lo paró, él iba con otro compañero misionero y le dijo, no, no vayan para allá, ese barrio es muy peligroso, los pueden matar. Pero ellos le dieron las gracias y siguieron el camino. Cuando llegaron allá, había un hombre borracho y comenzó a golpearlos y llegaron otros hombres y a golpearlos, eran de unas mafias. Y los llevaron todos golpeados. Uno vino y dice, vamos a matarlos de una vez. Y otro dijo, no, no, mejor vamos a llevarlo al mandarín. El mandarín era una persona de alto cargo allí en ese pueblo y que obedecía. Entonces los llevaron todos golpeados a donde estaba el mandarín. El mandarín los recibió y les dio té y ellos hablaron acerca de Dios y les dijeron qué era lo que ellos iban a hacer. Les dieron unos folletos y él los tomó y los leyó y más bien les dijo, dejen que estos hombres vayan y hagan lo que vinieron a hacer. No los molesten. Más bien envió personas para que los acompañaran y que nadie los fuera a lastimar. Tiempo después, Jackson estaba comiendo como comían los chinos, con los palitos, como comen ellos. Y un chino que estaba con él, que era el que lo ayudaba y lo llevaba a los lugares, él le dijo, pero si tú eres muy parecido a nosotros, comes como nosotros con los palitos, lo que te falta es que tengas la ropa y el cabello como nosotros. Y a él le pareció una gran idea. Y fue y compró ropa china, dejó de utilizar la ropa que utilizaba en Inglaterra porque se vestían totalmente diferentes. Se dejó crecer el cabello, se lo pintó de negro y se hizo una cola larga, así como los que se hacían los chinos, igualito. Los chinos que estaban allí les gustó mucho lo que él había hecho. Ya no lo sentían como un extranjero en China, sino que lo trataron como una persona más allí y les permitieron ir a sus casas. De hecho, uno de los chinos los dejó que arrendaran una habitación en su casa y él allí pudo estar más cerca con los chinos y los llevaba y los sanaba, iba, lloraba, hablaba de la palabra de Dios. Cuando estaban enfermos les llevaba las medicinas. Uy, todo iba tan bien, pero resulta que unos chinos doctores que estaban allí en ese pueblo comenzaron a sentir envidia de él porque él ayudaba a la gente y las personas iban hacia él a pedir ayuda y todas las personas que él ayudaba se sanaban, entonces sentían envidia de él y fueron y se quejaron en el gobierno y dijeron, no, no queremos que ese hombre esté más aquí. Entonces le mandaron una carta del gobierno diciéndole que él tenía que desalojar, que, o sea, tenía que irse de allí de donde él estaba y buscar otro lugar. Él no entendía por qué y se sentía triste, porque todo iba saliendo tan bien. Tuvo que cerrar allí el lugar donde él estaba e irse. Pero él no tenía ni idea de la gran sorpresa que Dios le tenía. ¿Quieres saber cuál era la gran sorpresa que Dios le tenía? No te puedes perder la siguiente clase.
Muy linda la historia de este hermano misionero que nos enseñó también a través de su historia a confiar en el Señor y creer lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Para finalizar, vamos a aprendernos el versículo del día de hoy que dice así: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Que Dios los bendiga y los guarde, mis niños hermosos. Nos vemos en una próxima oportunidad. No se pierdan la siguiente historia, que está muy buena.